Hola, el pan integral o pan de trigo completo, como también se le conoce, es más que un pan saludable. Es un pan de gran sabor debido a que al utilizar todo el trigo le da un sabor distinto y nos ayuda a acompañar cualquier comida. Soy el chef Alberto Pastrana y te invito a que hagamos juntos pan integral. Vamos a ir paso a paso y vamos a comenzar ahora. Vamos a preparar pan integral y vamos al repaso de los ingredientes. Los ingredientes son medio kilo de harina integral, medio kilo de harina de trigo, 50 gramos de margarina, 50 gramos de mantequilla, 30 gramos de levadura, 50 gramos de azúcar, 20 gramos de sal y aproximadamente medio litro de agua. Vaciamos nuestra harina de trigo y harina integral por fuera. Hacemos nuestro volcán y agregamos la levadura. Agregamos azúcar y sal por fuera de nuestro volcán. Agregamos más o menos 250 mililitros de agua y vamos a disolver la levadura. Vamos a ir agregando un poquito de la harina que está alrededor. Agregamos la margarina y la incorporamos. Incorporamos la mantequilla y agregamos el resto del agua. Y vamos a pasar ya toda nuestra harina al centro y vamos a empezar a amasar con las dos manos. Bien, y amasamos por aproximadamente 25 minutos. Amasamos y azotamos la masa 4 veces, 5 y seguimos amasando. Bien, nuestra masa ya está. Vamos a revisar nada más, vamos a hacer la prueba de elasticidad, estirando, que se vea muy delgada la masa y que no se rompa. Bien, vamos a bolear nuestra masa para dejarla reposar. Boleamos muy bien, un poco de harina abajo, un poco de harina encima y vamos a cubrir con plástico o con un lienzo húmedo. Una vez que nuestra masa subió, vamos a porcionar en 120 gramos. Una vez que terminamos de porcionar, un poquito de harina abajo, harina encima y colocamos un plástico o un lienzo húmedo. Vamos a ir formando nuestro pan. Tomamos nuestra porción, la aplastamos de frente a nosotros hacia el centro, de los lados hacia el centro y así vamos hacia nosotros. Te muestro cómo va tomando la forma y cerramos y hacemos que crezca nuestra barra. Lo ponemos en un ladito antes de llevarlo a la charola. Tomamos nuestra porción de masa, la volteamos, aplastamos ligeramente, de frente a nosotros hacia el centro y empujamos, de los lados al centro y empujamos, y volvemos a seguir esta secuencia de movimientos hasta cerrar totalmente el pan. Te muestro. Golpeamos un poquito y ahora con nuestras dos manos hacemos crecer nuestra barra. Tomamos nuestra porción, la volteamos, aplastamos de frente a nosotros hacia el centro, de los lados hacia el centro
Y seguimos los mismos movimientos, cerramos y hacemos crecer nuestro pan. Tomamos nuestra barra que acabamos de formar y la colocamos en una charola engrasada ligeramente. Barnizamos. Y agregamos un poquito de germen de trigo. Barnizamos con huevo batido. Y agregamos germen. Vamos a hacer nuestros cortes. Hacemos hacia un lado, hacia el otro lado y por la parte de en medio. De un extremo, del otro extremo y de la parte de en medio. De un costado, del otro costado y de la parte del medio. Cortamos. Bien, una vez que ha fermentado nuestro pan, lo vamos a llevar al horno a 190 grados centígrados por aproximadamente 18 a 20 minutos, según lo dorado que tú lo desees. Bien, una vez que sale del horno, hay que ponerlo a enfriar en una rejilla. Vamos a cortar nuestro pan. Te muestro cómo queda. Un hojón muy suave. Una costra crujiente. Bien, y así hemos terminado ya nuestro pan integral. Nos quedó muy bien, con una bonita forma, crujiente por fuera, el migajón está muy suave y te invito a que hagas esta receta.